Óptica analítica. En esta sección hablaremos de algunas técnicas ópticas analíticas que se pueden utilizar para la caracterización molecular. En este caso es la fluorescencia y la vibración. Por lo general, las técnicas de fluorescencia se pueden aplicar de manera etiquetada, mientras que los métodos vibratorios pueden tener una configuración sin etiquetas. ¿Qué quiere decir con etiquetas sin etiquetas? Esto quiere decir que la molécula con etiquetas se altera y sin etiquetas no, pues es por encimita, no se altera. Algunas configuraciones utilizadas para la industria para el análisis de los materiales orgánicos o inorgánicos son estas las que tenemos presentes. En este caso se comparan la de fluorescencia y vibración. Fluorescencia. La radiación electromagnética se origina a partir de cargas aceleradas u oscilantes, como son los electrones y protones de una molécula. La fluorescencia suele tardar nanosegundos. El tiempo promedio de una molécula que permanece en estado de excitado antes de emitir un fotón se denomina tiempo de vida de la fluorescencia y suele ser varios nanosegundos para compuestos orgánicos. Clasificación principal de los métodos de la fluorescencia son dos. En este caso vamos a hablar del estado estacionario y el análisis del tiempo resuelto. En estado estacionario, los espectros de fluorescencia en el estado estacionario resultan de la excitación de la muestra con un haz de luz continuo y el registro de intensidad de la emisión. En la práctica, las mediciones del estado estacionario promedian los parámetros registrados desde el inicio hasta el final del fenómeno. En cuanto al análisis resuelto del tiempo, en las técnicas de resolución temporal, los datos se recopilan de forma dependiente del tiempo, lo que da como resultado una curva de decaimiento de la fluorescencia. B. El análisis resuelto en el tiempo. En las técnicas de resolución temporal, los datos se recopilan de forma dependiente del tiempo, lo que da como resultado una curva de decaimiento de la fluorescencia representativa, no solo en los aspectos del estado estacionario, sino también en la información transitoria sobre el fenómeno en estudio, incluida la extinción, la rotación molecular y la transferencia de energía. Los ejemplos incluyen opciones para estrategias de marcaje. Aquí los podemos ver presentes. Es la tinción a través del secuestro de tintes libres directamente en la molécula. El siguiente es la selección de fluoruro para la formación de un enlace químico covalente con una sonda que tiene afinidad por el comportamiento de la molécula. La selección de una sonda de afinidad adecuada, tal como la inmunoglobina, nanocuerpos o aptámeros. Otros factores que influyen en la intensidad de la medición de la fluorescencia es la proporción del fluoruro a la molécula, el fotoblanqueo y la configuración de arquitectura óptica. Calibración, notas adicionales. Tras la calibración, el rango dinámico y la sensibilidad de un detector se puede expresar en unidades estándar, lo que permite una comparación cruzada con otras plataformas. Además, estas métricas cuantitativas permiten la evaluación y seguimiento del rendimiento del instrumento a lo largo del tiempo. Con esto terminamos la fluorescencia y seguimos con la vibración, o mejor conocido como Raman. La espectroscopía de Raman es una técnica de análisis químico no destructivo que proporciona información detallada sobre la estructura química, la fase y la poliforma, la cristalinidad y las interacciones moleculares. Se basa en la interacción de la luz con los enlaces químicos dentro del material. Las técnicas analíticas de Raman se han implementado cada vez más en diferentes etapas del descubrimiento y el desarrollo de los fármacos. La versatilidad analítica de las técnicas espectroscópicas moleculares de Raman permite investigar una amplia diversidad de muestras transparentes, translúcidas, opacas o coloridas, inclusive sólidos o semisólidos, suspensiones y soluciones. Un aspecto intrigante de la espectroscopía de Raman es que la información sobre las transiciones vibratorias se obtiene utilizando radiación visible o infrarrojos. La radiación visible interactúa con la molécula y crea algo que se conoce como estado virtual. Por lo tanto, la molécula no se excita en algún estado electrónico superior, sino que existe un estado virtual que corresponde a un estado vibracional de alta energía del estado fundamental. Dispersión de Raman. Cuando la radiación en infrarrojo cercano
o el rango visible interactúa con una molécula, puede ocurrir varios tipos de dispersión. El tipo de dispersión observado depende de cómo se relaja la molécula después de la excitación. Existe la dispersión de Rayleigh, la dispersión de Stokes y la dispersión anti-Stokes. Componentes. La espectroscopía opera a través de la interacción de fotones de luz incidente con la muestra bajo el estudio, la cual puede comprender materiales en estado sólido, líquido y gaseoso. Mediante este proceso se logra analizar la estructura de dicha muestra con el propósito de identificar de manera precisa y selectiva las diferentes sustancias y materiales presentes. La capacidad de la penetración de un láser en un material depende de varios factores, incluyendo el tipo de material, el nivel de potencia del láser y la longitud de onda emitida. En general, cuanto mayor sea la potencia de la longitud de onda del láser, mayor será su capacidad de penetración en el material. En esta imagen podemos ver los distintos rangos en los cuales se trabaja la luz visible y la no es las ondas de luz, lo que es visible y lo que no alcanzamos a ver como con el ojo humano. Hay muchos distintos tipos de láseres. ¿Cuál elegir? Hay muchas opciones de la excitación diferente, pero de las tres más utilizadas son las de 532 nanómetros, 785 y 1064 nanómetros. El más popular es el sistema de excitación de 785 nanómetros, ya que ofrece un mejor equilibrio entre la intensidad de la señal y la sensibilidad a la fluorescencia. El costo y el rendimiento en general también dependen de la cantidad elegida. El láser de 532 nanómetros proporciona una energía más alta para bombardear la estructura de la muestra, lo que lleva a una mayor fluorescencia, lo que lo hace ideal para los materiales inorgánicos. El láser que habíamos mencionado anteriormente, que es el de 785, proporciona un equilibrio de rendimiento con menos eficiencia de excitación, pero también menor fluorescencia, brindándolo a mejor rendimiento económico y convirtiéndola en la mejor opción para la mayoría de productos químicos. El láser de 1064 nanómetros funciona con la menor fluorescencia, pero también requiere un tiempo relativamente más largo, el tiempo de adquisición para obtener niveles adecuados de señal para analizar. El tiempo que tiene una mayor probabilidad de calentar una muestra si no se tiene el cuidado especial. Esto lo hace más adecuado para materiales coloreados o más oscuros como productos naturales, tintes, aceites y polímeros coloreados. Hablemos de los tres tipos de sensores ópticos que existen. Hay más variedad, pero ahorita vamos a hablar de estos tres. En este caso tenemos lo que viene siendo un CCD, un CMOS y un fotodiodo de avalancha. El fotodiodo de avalancha, basado en silicio o APD, es una unión PN que funciona en modo de polarización inversa. Cuando absorben fotones incidentes, se generan pares de huecos de electrones en la región de agotamiento y se multiplican a través del proceso de multiplicación de avalanchas. Los APD son detectores de alta sensibilidad con ganancia interna. De manera similar, los CCDs, la eficiencia cuántica más bajo de fotodiodo en longitudes de onda más larga está determinado por la brecha de banda de silicio. Aumentar el ancho de la región de agotamiento o usar material diferente como una banda prohibida estrecha puede mejorar la eficiencia de la detección de longitudes de onda más largas. Los sensores CMOS, cada píxel CMOS contiene un fotodiodo y componentes electrónicos adicionales como transistores para amplificar y leer la señal producida por el fotodiodo. En este caso, los sensores CCD. Estos sensores consisten en una matriz bidimensional de píxeles fotosensibles que convierten la luz incidente en señales eléctricas. Cuando la luz incidente en un píxel se generan electrones y se acumulan en puntos cargados de la matriz. ¿Por qué vamos a usar un CCD? Este CCD tiene 4 ventajas que los otros dos sensores no tienen. En este caso hablamos de la sensibilidad. Los CCD tienen una alta sensibilidad en rangos de longitud de onda visible y de infrarrojo cercano. Incluso señales débiles pueden ser detectadas. Esto es muy importante en aplicaciones de espectroscopía en las que se necesita detectar y medir señales de baja intensidad. También es de bajo nivel de ruido, debido a que el piso de ruido más bajo de los CCD
la relación señal-ruido de las señales capturadas por el CCD suelen ser mejor de los sensores como el CMOS. Es ventajoso cuando se requiere una alta precisión a medir intensidad espectral. Linealidad. Los CCD corresponden linealmente a la intensidad de luz, lo que facilita la calibración de las mediciones espectrales. Esto permite una coincidencia más precisa de las intensidades detectadas y los niveles de energía de radiación. Distorsión espacial baja. Los CCD tienen una distorsión espacial baja, lo cual es esencial para las aplicaciones de espectroscopía, que requieren de alta resolución espacial y precisión en la localización de los picos espectrales. Configuraciones. Espectroscopía de Raman RS. En este caso, se puede referir al método tradicional donde se usa un láser que irradia una muestra produciendo la dispersión inelástica que es detectada y cuantificada. Microraman. Se refiere al método tradicional RS. A diferencia de se agregan microscopios ópticos para detectar las nanoestructuras orgánicas e inorgánicas. FT-Raman. El uso de analizadores espectrales interferométricos permite adquirir todo el espectro. Luego, por medio de un algoritmo informático, se realiza una transformación de Fourier, pasando del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia. Microscopía coherente de Raman. La microscopía de dispersión Raman coherente es una técnica de microscopía multifónica basada en los modos de vibración activos de Raman en las moléculas. El uso de láser ultrarrápidos combinados con detectores modulados permite explotar la diferencia en tiempo de emisión entre la dispersión de Raman y la fluorescencia, eliminando sustancialmente esta última de espectro registrado. SERS. Dispersión de Raman intensificada en superficies. Se considera un fenómeno asociado a los amplificadores en varios órdenes de magnitud, señales de Raman analíticos ubicados en o muy cerca de las nanoestructuras metálicas soportan puntos calientes, regiones a nanoescala con un campo electromagnético local fuertemente mejorado, principalmente debido a la excitación de los plasmones superficiales. Por lo general, los materiales y nanoestructuras de sustrato y la óptica de excitación-recolección son los elementos claves que determinan la sensibilidad del SERS. Espectrómetro de Raman desplazado espacialmente SOR. SOR hace uso de un desplazamiento espacial aplicado entre los puntos de excitación y recolección de una medición de Raman para recolectar fotones que se han sido dispersados en medio del subsuelo. Las comparaciones entre los espectros recopilados sin comparación, medidas de superficie y recopilación de una compensación lateral, medidas de superficie, permiten delinear las diferencias entre la composición y la profundidad. Espectrómetro de Raman desplazado espacialmente intensificada en superficies. CESOR. Combinada de las notables mejoras en la sensibilidad que ofrece la espectrometría de Raman mejorada en la superficie SERS, con las capacidades del muestreo del subsuelo no invasivas de la espectroscopía Raman desplazada espacialmente SORS. El conjunto de estas técnicas son muy prometedoras para las mediciones de Raman in vivo. Esta es una tabla comparativa entre las diferentes técnicas y vibraciones, en la cual se usa la técnica, los pros y los contras. La resolución de distintas configuraciones de Raman. En estas se engloban una comparativa de todas las técnicas que les acabo de mostrar anteriormente. Aquí tenemos una comparativa de resolución de otras modalidades de imagen, en la cual se compara la de Raman con algunas otras técnicas que se utilizan como en hospitales. Son técnicas que ya se vienen usando desde mucho tiempo. Esta es una pequeña tabla comparativa con otras modalidades de imagen, en la cual nos demuestra que, nos denota los puntos como imagen, la resolución espectral, la temporal, la penetración y la sensibilidad de cada una de estas técnicas. Este es un pequeño flujo de analítico en el cual se muestra lo que es una prueba y el análisis que se tiene. Y esta es la tabla de resultados, combinando la región espectral, el grupo de vibración y las macromoléculas. Seguimos con los casos de uso. Campos de aplicación, pues como habíamos comentado anteriormente,
La espectroscopía de Raman se puede utilizar en química, física, ciencias de materiales, tanto como biología, química y biomedicina. Igual que en astronomía, los espectros se utilizan en astronomía para estudiar la luz emitida por estrellas, galaxias y otros cuerpos celestes. En la química, los espectrómetros se utilizan para analizar estructuras moleculares, compuestos e identificar sustancias desconocidas. En cuanto a la medicina y diagnóstico, la espectroscopía se utiliza para analizar muestras biológicas y realizar diagnósticos. En la geología y ciencias de la Tierra, la espectroscopía se utiliza para identificar minerales y compuestos dentro de las muestras geológicas. Análisis ambiental. Es el monitoreo de análisis ambiental. Se utiliza para medir la calidad del aire y presencia de contaminantes y la composición del subsuelo y el agua. Industria alimentaria. Los espectrómetros se utilizan para analizar la composición y la calidad de los alimentos, detectar la adulteración y garantizar la seguridad alimentaria. En cuanto a la farmacológica, la investigación farmacéutica la utiliza para caracterizar compuestos y fármacos y para estudiar sus interacciones con biomoléculas. Ahora viene la espectroscopía por emisión y absorción. Estas técnicas se utilizan en laboratorios e industrias como la metalurgia para analizar las composiciones de muestras y determinar las concentraciones de elementos y poder controlar los procesos de producción. Y eso es todo, amigos.